comprado 215 millones de dólares, acumuló 947 millones de dólares en 4 jornadas, 3 de la semana pasada y esta primera semana de este lunes, lo cual implica sumar casi 1.000 millones a reservas recontra escuálidas. Lo que no tengo claro es si es sostenible en el tiempo, Camilo, a propósito de la decisión de política monetaria del Central, ¿no? Bueno, durante un tiempo yo creo que desde el punto de vista del que tiene que liquidar dólares, como es el caso de los exportadores, el juego sigue siendo entre la tasa de interés, lo que estábamos hablando antes, que ha bajado ahora un poco, y lo que esperan que pueda pasar con el tipo de cambio. El Banco Central en este sentido se ha comprometido a, después del salto que tuvo el tipo de cambio oficial, mantenerlo controlado. Se habla de un 2%, que yo creo que hay que tomarlo como una cosa referencial, no está escrito en piedra eso, pero evidentemente... Esa idea del 2% de devaluación mensual. Exactamente. Entonces, claro, el que tiene dólares y en algún momento los tiene que liquidar, bueno, dice, si me quedo en dólares voy ganando el 2% por mes, en principio en pesos, pero si yo los vendo y me paso a pesos y la tasa de interés es el 8,1% o cosa por el estilo, en realidad durante un tiempo en principio podría ganar más. Esa es la codicia con la que está jugando el Banco Central. Lo que pasa es que todo esto tiene como sustento la idea de que el tipo de cambio no va a pegar otro salto como el que acaba de pegar. Es decir, hoy en día ya el tipo de cambio ha quedado a un nivel bastante más acomodado, muy acomodado respecto a lo que venía siendo el de 350, 360. Sí, que era ficticio por completo, ese dólar no había dólares. Hoy en día está a un nivel que ajustado por inflación, que es lo relevante, es altísimo. Es también alto cuando uno lo compara contra los financieros, porque la brecha se achicó al 25%. El tema es cuánto puede durar esto en este nivel. Sí, ahora el contado con liquidación está volviendo arriba de los 1.000 pesos, cosa que no ocurría desde hace algunos días, desde el lunes de la semana anterior. En cualquiera de los casos, ese es el mercado que está siendo abastecido por los exportadores, que el 20% lo cambian al contado con liquidación y el 80% al mercado único de cambio. No solamente los exportadores, sino cualquiera que tenga dólares en principio y pueda hacer con fondos blancos esa operación, porque se puede acceder al contado con liquidación. No, claro, sí, si hubiera, uno podría pensar que podría haber algún grado de ingreso de capitales, se canalizaría por ese lado también. Estamos pensando con Paula en la previa, la idea básicamente que planteamos con Federico acá, que es una semana como bisagra, ¿no? Porque después vienen las fiestas y demás. Ahora esta semana debería alumbrarse el esquema final de conformación de gabinete de Milei, los primeros encuentros políticamente robustos de Milei con los gobernadores, con integrantes de la CGT por parte de Yacine al menos, el desafío de la calle con las organizaciones sociales y la resistencia al gobierno de Milei que van a plantear algunos sectores que lo hicieron ya desde el día 1, el próximo miércoles. Y efectivamente, todo eso que se da en simultáneo antes de la Navidad llegará con el proyecto o las distintas leyes para discutir en el Congreso y que tengan que tener mucho consenso y que no son poca cosa, como moratoria, blanqueo de capitales, reformas en probablemente bienes personales, sí, este plan de reformas estructural del que habla el más gobierno, de regulación, que todavía no tiene fecha exacta de cuándo va a ser enviado, pero que claramente mañana va a haber un intento de apoyo de parte de los gobernadores, un planteo sobre de qué va toda esta cuestión. Estuvo reunido hoy Francos también con Jorge Macri, que no había estado a nivel presencial cuando se habían reunido la semana pasada, que algunos gobernadores radicales estuvieron in situ en la Casa Rosada. Correcto. Y después de eso Francos emitió un comunicado y dijo que mañana va a estar Milei, así que bueno, va a haber muchos focos Milei puestos está mañana con sobre los esa reunión con los gobernadores. Bueno, es un dato, validar la reunión, el encuentro, no está mal. A todo esto, hablando de Jorge Macri, desalojó la Plaza Lavalle. El fin de semana, sábado. El domingo creo que fue, o el sábado. El sábado mismo. El sábado. Antes del temporal. Exacto. Allí había personas que estaban desde hace un tiempo, había pedidos para, Plaza Lavalle finalmente se desalojó. Sí. Federico, ¿vos entendés que es una semana relativamente bisagra? Porque todas las semanas parecen ser bisagra en esta dinámica en la que entró el gobierno, porque además se está planteando una agenda fuerte. Sí, me parece que sí. Y además estaba pensando, a veces utilizamos la metáfora del ADN o de la huella digital para referirnos a veces a las personas. Todavía, o coloquialmente decimos, todavía no le saco la ficha. Yo creo que al gobierno, al menos es mi impresión, todavía no le sacamos la ficha. Es decir, hay por un lado algunas medidas que... O sea, vos todavía no tenés la identidad del gobierno clara. Todavía no tengo la identidad. Y yo creo que quizás la empezamos a consolidar después de esta semana, que es una semana bisagra, quizás tengamos que esperar algún tiempo más. Lo que sí es claro que hay algunos, valga la repetición del adjetivo, hay algunas medidas que son muy claras
y contundentes. Por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que eso forma parte... Eso es un sello eso es que un va a querer sello. tener la gestión Bullrich. Milei. El AD, no sé si en biología me parece que me la llevé a marzo. No sé si podría decir que esos son los cromosomas, siguiéndote, ¿no? Como una parte de, creo que del ADN. De la identidad. Sí. Bueno. Te saco de ahí. Digamos, elementos constitutivos que va a formar Correcto. parte del ADN. Después me parece que, bueno, la lucha contra el déficit fiscal. Eso es ADN del gobierno de Milei. Sí. Ahora, después hay algunas zonas grises que todavía no sabemos. Y sobre todo para mí lo que es importante en eso que no sabemos es lo que tiene que ver con la dimensión social. Lo que yo diría, los aspectos paliativos de las medidas duras. Todavía no lo sabemos. Por ejemplo, ¿cuánto le van a pagar a los jubilados? Si va a haber paritarias o no. Lo que dijo Manuel Adorni, que lo dijo la semana pasada, que se va a subsidiar a la demanda en el Y no la transporte. oferta. ¿Que me van a poner plata en la SUBE? ¿Cuánto? ¿A mí? ¿A vos? ¿Al que más lo necesite? Poner no sé. creo que a nadie. En todo caso, vamos a pagar distinto en virtud de desde qué lugar Bueno, paguemos. eso sí, Probablemente no. modo de Esa es la decir. intención, Camilo, hasta donde sé. Subsidiar la demanda sería en realidad ponerle plata y darle plata al que se le quiere dar una ayuda especial y tratar de preservar que los precios de las cosas no sean infinitos, digamos. Cuando uno ve el caso del dólar, por ejemplo, que hay tantos precios, cuando empieza a haber para la misma cosa muchos precios, empieza a haber un montón de problemas. En el caso de lo que es energía eléctrica, lo que es gas sobre todo, hay una cantidad de tarifas enorme. En el caso de electricidad, de golpe hay 9 categorías y hay 3 niveles que se llaman. O sea, es como si hubiera 27 precios distintos. Eso genera un montón de problemas. Entonces, el esquema del gobierno es tratar de ir simplificando esto y subsidiar la demanda, que sería, en todo caso, al que se lo necesita se le dará una determinada cantidad, tal vez como un bloque de consumo con un precio más barato, no sé cómo se implementará en los hechos. Igual, por lo que dijo el ministro, sería un proceso gradual, ¿no? Porque él habló de que el gasto en subsidio sería en 1/3 por año, en 3 años. Exactamente, para reducirlo a y cero. todavía manteniendo esa segmentación de nivel 1, 2 y 3, ¿no? Que hay hoy en día. Hay una cosa que no es menor de Andrés Gil Domínguez y a ver si lo podemos compartir. Porque hoy el gobierno emite un decreto para desregular el sector energético, Sí. donde apuntar a la idea de los aumentos de tarifas en los distintos segmentos, en el transporte, la distribución, la generación tanto de luz como de gas. Gil Domínguez, abogado constitucionalista, uno de los más respetados, dice, cuidado, porque esta desregulación, así como está planteada, sin fundamentos de por qué no interviene el Congreso, en una materia en la que el Congreso es importante, podría ser declarada inconstitucional, porque ya ha habido planteos de inconstitucionalidad cuando no se convocaron, por ejemplo, las audiencias públicas previas que establece el marco regulatorio que deben darse para los aumentos de tarifa, cosa que le pasó a Néstor Kirchner cuando quiso hacer los primeros aumentos de gas con la Baña, le pasó a Macri en 2016, después le pasó por la falta de razonabilidad, es decir, porque los aumentos eran muchos, todos juntos. No sé si tenemos el hilo de tuit de Andrés Gil Domínguez, porque en definitiva hay un planteo ahí que ya empieza a crecer ante cada decisión de Milei, esta idea de gobernar por decreto, frente a no tener número o tener discusiones que probablemente puedan no pasar el tamiz del Congreso. Miremos lo de Andrés Gil Domínguez, porque dice lo del boletín oficial, se publica mediante el cual se declara de emergencia el sector energético nacional vinculada a los segmentos de generación. Bueno, esto es lo que decía. Levantemos un poquito el hilo de tuit, porque viene lo más relevante. Dice, el fundamento para soslayar, es decir, evadir la debida intervención del Congreso fue que la emergencia declarada hacía imposible seguir con los trámites previstos por la Constitución para la sanción de las leyes sin expresar ningún argumento que lo justifique. Sigamos. Es necesario recordar que conforme a lo establecido la Corte Suprema de Justicia en el caso Cepis, no pueden aumentarse tarifas sin previa audiencia pública y que la misma incluya a todos los tramos que componen la tarifa final. También en Cepis, la Corte sostuvo en base a lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución que el aumento de las tarifas deben adoptar un criterio de razonable gradualidad, parece el gobierno estar dispuesto a seguir esta línea, que se vincule con los niveles de ingreso de las personas. Moraleja constitucional, tal como lo establece el artículo 42 de la Constitución y la jurisprudencia, no hay revisión tarifaria sin audiencia pública ni aumento de tarifas desvinculado de la condición social de los usuarios por más decretos que se dicten. ¿Crees que acá hay, Camilo, algún intento o que hay alguna observación para hacer respecto a cómo el gobierno encara? Porque se dicen que el decreto de desregulación va a ser un decreto, no va a ser una ley.
Y ahí veo un tema más legal que otra cosa, ¿no? Yo desde el punto de vista económico lo que te puedo decir es que la reducción del gasto en subsidios forma parte central del plan de ahorro del gobierno para reducir el déficit fiscal y que hay una distorsión allí enorme en los precios que se pagan por los distintos servicios. La gente que está en lo que se llama el nivel 1 hoy en día, en lo que es gas y electricidad, se supone que ya está pagando sin subsidio, con lo cual paga el pleno de la tarifa, pero es una porción pequeña de la sociedad. Entonces, en algún momento va a haber que normalizar esto. Lo hemos visto en los últimos años, en lo que ha sido la falta de inversión que ha habido en estos sectores y los cortes que de golpe se producen reflejan que evidentemente no está bien resuelto lo que está pasando allí. El tema del congelamiento de las tarifas, pensemos que arranca en el año 2002, ¿no? Fue parte de la especificación que se hizo cuando se salió de la devaluación, de la convertibilidad. Entonces, desde aquel momento, o sea, más de 20 años que todavía este tema está irresuelto. Evidentemente, lo que se dice la razonabilidad y todo tiene un sentido, pero no hay duda de que están tan atrasados en muchos casos los precios que en algún momento van a subir más de lo que van a subir los ingresos, lamentablemente. Habrá que ver la justicia cómo pondera todo esto, ¿no? Da la impresión que es un capítulo abierto, Paula, de los más importantes. Los gobernadores vienen completos. Sí. Dice esta noche Beretinley va a confirmar si tiene la plata y cuándo paga el medio aguinaldo, porque todavía no la tenía, no tenía plata, no tenía. Nacho Torres confirmó que lo paga el jueves, el gobernador de Chubut. Sí. Alguno podría pagar en 2 tramos el medio aguinaldo, no está confirmado, como también ya lo confirmó Poggi, el gobernador de San Luis, para los salarios, no solo el medio aguinaldo. Diciembre y enero. Te agrego algo más del tema de la energía. Toda esta discusión de los subsidios está focalizada en el AMBA, o sea, está focalizado en la zona metropolitana, porque el resto del país ya paga por energía, ya paga por gas y paga por transportes, valores muchísimo más altos de lo que se pagan en capital y los alrededores. Es decir, que hay también un tema ahí que habría que considerar, que evidentemente ha habido un uso, te demuestra esto, político, discrecional por parte del gobierno anterior. La República del AMBA, decía Schiaretti, ¿no? Cuando estaban los debates, etcétera, en desmedro del Interior Federal, que rige para el boleto de colectivo, también el boleto de tren y tantas otras cosas. Camilo, como siempre, un enorme placer, ¿eh? Muchas gracias. Generoso. Federico, ¿algún apunte de cierre? Sí, en relación a lo que se hablaba recién, me parece que el gobierno anterior y los gobiernos anteriores hicieron tal desbarajuste económico que ordenar eso implica reordenar el marco jurídico que le dé sustento. Está muy bien, no es menor. A los dos, gracias. Gracias. Pablo, ¿usted sigue? Sí, y mañana nos encontramos aquí, si le parece. Gracias, como Adiós. siempre. Ya está el querido Eduardo Feynman para